Muy buenos días a todos nuestros seguidores de nuestro canal YouTube Barbosa Abogados SSRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, director gerente de Barbosa Abogados desde la ciudad de Lima. Los tutoriales que dirigimos en este canal privado particular son destinados al público en general, especialmente al campo militar policial, donde se desarrollan nuestras actividades en su mayoría, y de aplicación inmediata a procesos como reincorporación a la situación de actividad militar, procesos administrativos disciplinarios, procesos laborales, contenciosos, procesos constitucionales, procesos civiles y comerciales y en general el derecho peruano de aplicabilidad en los juzgados, fiscalías, policías y sedes administrativas disciplinarias, tanto del mundo civil como el mundo militar policial. Nuestro celular de WhatsApp para separar consultas, no para hacer consultas, es el 98 92 44 962. Repetimos, celular para vía WhatsApp separar consultas es el 98 92 44 962. Los invito, a que visiten nuestra página web www.barbosaabogados.org. Se suscriban a nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, denle like a la campanita, suscríbanse para los descuentos especiales tanto en consultas como en el desarrollo y el devenir de los procesos administrativos disciplinarios que llevamos en nuestro staff de abogados y estudio jurídico de la ciudad de Lima a nivel nacional. Bien, se nos ha planteado el fondo de vivienda policial. ¿Se puede tramitar mediante acción de amparo? Sí. ¿Hay alguna referencia, alguna doctrina judicial o constitucional? También hay doctrina a favor, hay jurisprudencia en contra, pero vamos a definir un tema puntual respecto a la aplicabilidad y la temporalidad, la vigencia de las solicitudes de los efectivos policiales que en la situación de actividad o de retiro efectúan este tipo de trámites al fondo de vivienda policial. Normalmente cuando se plantean el tipo de reclamos ante el Fondo de Vivienda Policial, los efectivos de la Policía Nacional señalan que es un derecho a reclamar por las constantes vulneraciones o violaciones incurridas por la Policía Nacional o el Ministerio del Interior, y que estas violaciones serían imprescriptibles o que no tendrían límites en el tiempo. Pues puede haberlo reclamado en situación de actividad o de retiro, y muchos de ellos cuando se encontraban en actividad y luego en retiro ya tenían, incluso cuando se les descontaba este tema de Fobipol, tenían vivienda propia, y por lo tanto si tenían una vivienda propia alegan que se ha contravenido la ley 24686, que crea el Fondo de Vivienda Policial para contribuir a la solución del problema de los miembros de la Policía Nacional que no tenían vivienda o no tenían un terreno propio. Y eso tienen que demostrarlo pues con documentación que en su momento en actividad habrían solicitado la desafiliación y devolución de los aportes. Por tanto, nunca existió o existe por invocación de la policía una aceptación tácita del descuento de su remuneración para que el mismo forme parte del Fobipol. Y lógicamente tiene que haberse demostrado esta con el cargo de recepción, que se pueda iniciar un trámite administrativo previo y luego un proceso de amparo para obtener la devolución de este fondo de vivienda policial. Cuando llegamos a sede judicial, lo primero que tenemos que decir es que si se han cumplido los requisitos previos: oportunidad en la petición, acreditación de la solicitud con cargo debidamente suscrito y firmado por la mesa de partes o por el ente policial correspondiente, lógicamente tenemos que a partir de ahí tener los elementos suficientes, ¿no? O elementos iniciales, documentales y probatorios posteriores para acreditar de que efectivamente nosotros hemos reclamado, o el efectivo policial ha reclamado, la devolución de este descuento que se considera ilegal e inconstitucional a sus remuneraciones. Cuando se llega a la etapa jurisdiccional, normalmente en la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior
que afronta este tipo de procesos, fundamenta su contestación en excepciones de incompetencia a razón por la materia, excepción de prescripción instintiva, porque muchas veces dicen que el periodo que comprende el pedido de la devolución de los fondos de vivienda policial militar prácticamente ha concluido, y para que hagan un proceso judicial, sobre todo de amparo, desde la época, por ejemplo, del año 92 hasta el 2023, con exceso, se ha transcurrido los 60 días que establece la norma para los procesos constitucionales. También deducen la exención de incompetencia, pero esta incompetencia nosotros sabemos que es una institución que denuncia ciertos vicios respecto a la competencia del juez. Y bueno, cuando el juez no es determinado para conocer un proceso, se plantea este tipo de excepciones. Tenemos que decir, para puntualizar eso, que son excepciones dilatorias, son excepciones que tienden a solamente ejercer defensa, tratar de decir que la incompetencia por la materia no es un proceso de amparo, sino es un proceso contencioso. Y en cuanto a esta sección procesal que deduce la Procuraduría, se tiene que tener en cuenta que la competencia por razón de litigio o según la materia se encuentra prevista en el artículo 9 del Código Procesal Civil, ¿no?, que se determina la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan, ¿no? Entonces eso es una cosa que tiene que plantearse al interior de el debate jurídico de la contestación de la demanda. La prescripción instintiva, debemos indicar que el artículo 45 del nuevo Código Procesal Constitucional, la ley 31.307, su fecha 23 de julio del año 2021, si es para los que inician nuevamente o están planteando la demanda con este código, el plazo para interponer la acción de amparo, como todos sabemos, prescribe a los 60 días hábiles de proceder a la afectación. Pero cuando el demandante, a través de su demanda, pretende que se le devuelvan estos descuentos efectuados por FEBIPOL en su remuneración, tiene que acreditar que solicitó oportunamente los descuentos y que esta institución policial, como siempre, en forma irresponsable, negligente o hasta cierto punto doloso, continuaba haciéndole los descuentos a sus haberes y prácticamente sin la autorización de él, en forma arbitraria, en forma ilegal e inconstitucional. Entonces se configuraría una vulneración a su derecho a la intangibilidad de sus remuneraciones, porque las remuneraciones son intangibles, salvo por mandato judicial cuando se afecta, por ejemplo, mediante una medida de asignación anticipada de alimentos hasta el 30%, u otro tipo de medidas que se pueden afectar, pero por mandato judicial debidamente consentido y ejecutoriado. En ese sentido, no operaría la prescripción, ya que al vulnerarse un derecho fundamental, la intangibilidad de remuneraciones, no se puede amparar esta pretensión, ¿no? Tenemos que decir que el artículo primero de la ley 24.686 establece que cuando se crea el Instituto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Fondo de Vivienda Militar Policial, era con la finalidad de contribuir a dar solución al programa de vivienda propia para el personal militar y policial en acciones de actividad, disponibilidad incluso y retiro con goce de pensión, dando preferencia al personal que ha quedado grave, lisiado o en estado de invalidez, así como a sus deudas. Además, el artículo tercero del mismo cuerpo normativo precisa que constituyen recursos financieros del Fondo de Vivienda Militar Policial, por ejemplo, el aporte obligatorio del personal militar policial en las situaciones de actividad y disponibilidad que no cuenten con una vivienda o terreno propio. Que no cuenten con una vivienda o terreno propio. Ojo, el que tiene ya terreno ya no era obligatorio descontarlo, con excepción del personal policial que se encontraba en la situación de retiro con goce de pensión, cuya aportación sería facultativa. Para el funcionamiento del Fondo de Vivienda Militar Policial, cada instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional crea un organismo especial encargado de la administración y ejecución de las acciones que son objeto de esa disposición normativa, ¿no? Al respecto, tenemos que decir que sobre el Fondo de Vivienda Policial existe la sentencia 585/2020, que por una parte dice que el Fondo de Vivienda Policial no es una persona jurídica de derecho privado, constituida por una pluralidad de personas dispuestas a asociarse, sino un fondo creado por ley, sujeto a administración de un organismo especial,
que forma parte de la propia Policía Nacional y que además sus recursos financieros es el aporte obligatorio para prestar el militar o policial en las situaciones de actividad, disponibilidad, que no cuenta con vivienda propia o terreno propio, que no cuenta con vivienda propia, con excepción del personal militar y policial, situación de retiro que goce con pensión cuya aportación será facultativa. Es decir, para ellos no habrá la exigencia de el descuento oportuno. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también de que sobre esta norma existe otro tipo de jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia número 2011-2003 ATC del 21 de abril de 2004, mediante el cual el máximo intérprete de la Constitución declaró infundada una demanda idéntica donde se determinó la imposibilidad de la devolución de aportes en los términos que expresa el demandante. Pero recordemos que cada jurisprudencia del Tribunal Constitucional responde a hechos fácticos concretos, a pretensiones concretas, a principios de temporalidad, de legalidad e incluso de tipicidad que se suscriben a un mundo de un expediente. No todos los casos son similares. Y en esa misma línea de ideas, por ejemplo, para la devolución de los aportes, desde su afiliación al Fondo de Vivienda Policial, está la sentencia 045-20-2006 PATC, la 087-66-2006 PATC, la 0704-2005 PATC, entre otras, ¿no? Que se entiende que aquellas que dejaron de existir desde el momento en que el recurrente dejó constancia de su expresa decisión de desvincularse de la asociación demandada, este último resulta vital para contabilizar el momento de que el demandante no se encuentra obligado a cotizar sus cuotas como asociado. Es decir, desde el momento en que expresa por escrito su petición bajo cargo de no continuar los descuentos, es importante para que se pueda determinar la obligación de devolver lo retenido, tanto más cuanto se ha precisado que no nació pues en un momento determinado este descuento de un acto voluntario, ¿no? Y eso se verifica con la cuenta corriente de aportes. Y el Tribunal también Constitucional ha señalado que se debe restituir la suma de dinero descontadas por el concepto de aportaciones desde el momento en que se solicitó dejar de ser parte, en este caso de Popipol, de Fobime para el Ejército y Fobimar para las otras Fuerzas Armadas, y no de su incorporación, ¿no? Es decir, si tú te incorporas, a pesar de que estás obligado a la fuerza violentamente, arbitrariamente, el Tribunal Constitucional dice te vamos a devolver, pero del momento que solicitas y no de tu incorporación. ¿Y cuál es esa sentencia? La 00943-2022 PATC. Es decir, parecen como sentencias contradictorias. Lo importante es que se puede clarificar del momento en que usted solicita que deje sin efecto el descuento, tiene derecho a ser reintegrado porque constituye una afectación arbitraria al derecho a la intangibilidad de las remuneraciones. Ten en cuenta que muchas veces se solicita la devolución de estos montos ilegal y constitucionalmente descontados, y para que se devuelvan estas aportaciones, muchas veces el Fondo de Vivienda ni contesta, muchas veces contesta otras cosas, que es imposible, tienen un cliché, tienen un memorándum que establece las respuestas para todos, como si fuera un cortado por una misma tijera, y prácticamente se niegan a la devolución de eso. Entonces habría que recurrir a una acción de amparo o proceso contencioso administrativo, conforme también lo ha señalado el expediente 2214-2014, que es una doctrina jurisprudencial vinculante, ¿no? Que se aplica a los procesos judiciales en etapa de judicial, que se debe volver con los intereses legal aplicable a la materia pensionaria. No es capitalizable conforme al artículo 1249 del Código Civil, ¿no? Es también importante resaltar que el artículo 28 del Código Procesal Constitucional habla de las costas del proceso. Consecuentemente tenemos que decir que es factible, en resumidas cuentas, atender a la devolución del Fondo de Vivienda Policial o Militar desde el momento en que se ha solicitado, se suspenda o se retire el descuento ilegítimamente iniciado, con sus intereses legales correspondientes vía los mecanismos constitucionales o procesales en acciones de amparo, en contextos administrativos, en procesos de nulidad de resolución administrativas. Entonces, sí, es fundada una demanda, en consecuencia tiene que ordenarse judicialmente que se devuelva los descuentos efectuados desde la fecha en que presentó la solicitud de devolución de aportes, desde el año correspondiente,
hasta el momento en que se haya solicitado su pase a retiro o hasta el momento en que es descontado, hasta que el momento se le ha señalado que se le ha descontado con su última boleta de pago, más los intereses legales y los costos del proceso. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962 para consultas físicas o virtuales. Muchas gracias.